Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este jueves 14 de julio de 2022. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles llevar a ustedes los temas de mucha importancia para el país y sobre todo para nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana vamos a, desde luego, contar con la presencia de Romeo Auerbach, diputado del partido Gana. Él es presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, está también en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Financiera y en la Especial de Investigación de Fondos ONG, entre otros temas, entre otras áreas que también da cobertura. Romeo, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y gracias a todos los amigos que nos permiten entrar hasta sus casas o donde nos estén viendo en las diferentes plataformas para ponernos al día y sí, pues te robo un segundito nada más porque quisiera hacer realmente elevar mi pésame a la familia de nuestro héroe que fue cobardemente también ayer asesinado, un soldado de la Fuerza Armada. Las condolencias para la familia de David. Sí, el día de ayer, como ya es del conocimiento, un enfrentamiento llevado a cabo en Chalatenango, en el cantón Laguna Seca, ¿verdad? Se generó un enfrentamiento entre grupos delictivos y también efectivos de la Fuerza Armada, donde falleció. Ahí vemos esas imágenes del momento en cual es atendido y rescatado en una unidad aérea, pero posteriormente el presidente de la República anunció que había fallecido en el hospital militar. Expresó sus condolencias a la familia doliente y a la vez también llamó a todos los efectivos militares a esforzarse por encontrar un operativo a los responsables de esta situación, por un lado. Y por otro lado también, vaya pues como tú dices, ¿verdad?, el pésame a la familia por la muerte de este efectivo militar. Esto se da en un contexto de situaciones que ha logrado de alguna manera golpear fuertemente el régimen de excepción con todos estos operativos. Romeo. Sí, realmente para nosotros, hoy que se ve anormal, Ernesto, tú recuerdas cómo en los gobiernos anteriores pues era normal ver que habían 15, 20, 30 muertos diarios y la gente pues ahora pues los hemos acostumbrado como Estado a que si hubiese un muerto, y en este caso ya no se diga del lado de los buenos, vea un héroe como en el caso de este héroe que fue asesinado ayer. Yo creo que ahí es donde a veces me pregunto, Ernesto, y de verdad lo digo, no es una cuestión ni electoral ni política. Yo no concibo cómo hay partidos que se han ido por el lado de ver si buscan los votos por el lado de las pandillas, porque es un número considerable lo de los pandilleros y sus familiares, porque eso quizás es lo que quiere el FMLN pidiendo, imagínate, hasta es ilógico lo que han pedido, indemnización de las víctimas del régimen de excepción. De por sí un régimen de excepción no puede tener víctimas, o sea, es contradictorio de por sí, y creo que el lado de los buenos, donde estamos la mayoría de los hermanos, nos vamos a preocupar por estas víctimas, como el del héroe que tuvimos el día de ayer y que estamos en este pleito frontal. Felicito al ministro de Defensa, lo tuvimos dando el informe de labores el martes pasado y nos decía ayer pues que vamos a llegar siempre hasta las últimas consecuencias, y las banderas, como ahora ya es la usanza porque tenemos que estar sensibilizados, las banderas de El Salvador que tienen que ondear a mitad. Sí, ya el presidente de la República había ordenado ayer que todas las banderas del país sean izadas a media asta precisamente por 3 días en honor a el soldado que dio su vida para proteger y dar seguridad precisamente a los salvadoreños. Antes él ya había también expresado y había ordenado el desplazamiento, incluso se hablaba ya de la captura de uno de los supuestos actores también de esta situación. No sé si tenemos ahí el Twitter donde él
hace mención precisamente ya de esa captura. Incluso creo que hay una fotografía en la que apostamos. Ya dice, capturamos al primer terrorista involucrado y seguimos en el operativo para capturarlos a todos. Estos van a pagar caro, caro, dice, la vida de nuestro héroe, no importa dónde se escondan, vamos a encontrarlos. Hay un operativo permanente en la zona donde se está llevando a cabo por parte de efectivos militares y también policiales. A ver, te decía de que esto es digamos, los momentos donde se ve una nueva modalidad, un repliegue de estos grupos terroristas que han pasado, lo conversaba esta semana con el ministro de Defensa, de esa actuación en la vía urbana y se han replegado precisamente para la parte rural, ¿no? Sí, y aplicando lo que hacía el FMLN en la época de la guerra de guerrilla, ¿verdad? Donde tú estás escondido y como estás vestido de civil, pues realmente te confundes con la población y en cualquier momento te hacen un ataque, una emboscada y es un poquito más difícil, Ernesto, pero creo yo que seguimos en el camino correcto. No podemos dar pero ni un milímetro de espacio ni de paso hacia atrás, Ernesto. Creo que hay que terminar esto porque a fin de cuentas hemos visto, a mí me mandaban el día de ayer de una empresa que es de Santa Tecla, no voy a decir el nombre, pero fíjate que me mandaban su contabilidad informal. Como no podías meter eso en la contabilidad formal, ¿verdad? Que das al Ministerio de Hacienda y todo, y ahí decía cómo te habías quitado ya durante varios meses, ellos por lo menos los que daban que eran $350 a la semana, esa empresa. 350 dólares. $1,400 al mes, y el dueño de esa empresa me lo manda a mí. Yo no lo conozco, me lo manda por ser diputado de la Libertad y me dice, le agradezco. De entrada me dice cómo se siente ya las rutas que tiene esa empresa para distribuir sus productos. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto, ni un pasito para atrás y pues va a tocar, como en las guerras toca, una baja lamentable como la de ayer de un héroe de la Fuerza Armada. ¿Tu partido va en consonancia de, digamos, aprobar y ampliar lo que es el régimen de excepción? Ya este es el tercero, ¿no? Sí, y los ha apoyado. El 20 algo de julio creo que vuelve a vencer. Yo siempre me gusta aclarar algo, pero lo digo, vaya, gana, estamos en una clara alianza con el presidente, más que todo, Ernesto. Y sin gana no hay régimen de excepción, porque se necesitan 63 votos, no 56. Pero por supuesto que nuestros votos están disponibles todas las veces que el presidente los tenga que pedir para prorrogar el régimen de excepción. Gana va a colaborar porque creo que por fin llegó un presidente con los pantalones bien puestos y con la intención de ayudar al país, de rescatar al país de esta lacra, de este cáncer que son las pandillas terroristas. Mira, hablando precisamente de eso, el tema de las extorsiones, que viene siendo quizás la parte más elemental, sin menospreciar obviamente otro tipo de acción delictiva que debe de ser eliminada. El día lunes en el programa de radio tuvimos la oportunidad de debatir este tema con nuestros invitados y uno de ellos decía, Ernesto, a mí me parece que si lo vemos desde sus inicios, el plan control territorial, la ocupación territorial y ahora el régimen de excepción, me parece que es correcto, pero todavía siento, me decía una de ellas, creo que fue doña Mérida Bellatoro, decía, se ha quedado corto porque hay que también ver la otra parte de ese monstruo, decía ella, que es la economía delictiva que esto genera. Y tú tocas el tema, sí, por ejemplo, de la extorsión, que es ahí precisamente donde está concentrado el tema de la subsistencia de estos grupos y la operatividad de muchos de estos grupos que han logrado de alguna manera matizar negocios y ahora los tienen de alguna manera en apariencia legal, ¿no? Sí, imagínate, para que la población se haga una idea, Ernesto, hace 5 años, y voy a ocupar información del Faro, ellos son bien amigos de los terroristas, me imagino que por eso tienen esta información de punta. Ellos sacaron una investigación que luego replicó la BBC. Solo en el 2017, Ernesto, en calidad de extorsión, las pandillas, las más fuertes, porque son dos, recibían entre 35 y 40 millones de dólares en un año. Entonces tú te imaginas la cantidad de ese dinero, los intereses que estás tocando ahorita, ¿verdad? Para que se opongan. Me imagino que esa repartición de ese dinero llegaba hasta algunos políticos y por eso
no les parece. Fíjate, colonias de Soyapango, de Ilopango, de muchos municipios como en Colón, los pandilleros eran, y todavía puede ser, te voy a explicar cómo han cambiado, eran los dueños, por ejemplo, de las tiendas ya, se las habían tomado, los que repartían el gas, los que cobraban a los del agua, que cualquiera de las marcas que sean para llevar el agua a las colonias. Entonces, ahora, por ejemplo, ellos empezaron como al mes y medio del régimen de excepción a mandar a sus tías y a sus abuelas a cobrar las extorsiones. Yo tengo información de punta del lado de la policía que hubieron varias abuelas detenidas en Soyapango que se les dijo que la siguiente vez de verdad iban a quedar detenidas porque quizá ellos lo que querían era exponerlas, ¿vea? De que el régimen estaba capturando personas de la tercera edad, pero ellos mandaron a las abuelitas a cobrar las extorsiones. Creo yo que es un movimiento millonario, y qué tal si esos millones, aparte de la seguridad que se está consiguiendo, porque estamos eliminando que hayan muertes, se han salvado más o menos en este gobierno más de 5,000 vidas, así al ritmo que llevaban los gobiernos anteriores. ¿Qué tal si esos millones también se quedan del lado de la gente para que puedan servir para consumo, para fomentar empleos? Y mira, ese tema que tú tocas va, digamos, en consonancia un poco con la actuación de ciertos actores pro derechos humanos que dicen que hay ciertas violaciones o restricciones cuando hablas precisamente de capturas de personas como la que tú mencionabas y ponías de ejemplo que son las que están entrando o exponiendo precisamente para cometer hechos delictivos, abuelitas u otros niños, etcétera, etcétera. Yo creo, voy a tratar de ser bien pensado, Ernesto. Yo creo que esas organizaciones de derechos humanos que no viven en El Salvador, porque no están aquí, no conocen la realidad, yo voy a ser bien pensado y voy a creer que están mal informados por los, digamos, por los de aquí, ¿vea? Porque tú a veces ves noticias de cadenas internacionales que en teoría son importantes, pero ves que la calzan periodistas de aquí, del Faro, de Factum o de ellos, ¿vea? Entonces, yo creo que ellos no saben lo que está pasando en El Salvador. Los salvadoreños estamos resolviendo nuestros problemas que hemos tenido por décadas, y la verdad que también no los oí a ellos, ni los vi protestando ni criticando cuando los que sufrían las violaciones eran los salvadoreños y salvadoreñas honrados, Ernesto. El régimen debe de seguir, dices tú, sí, vigente, yo creo, ¿no? Sí, es una decisión del presidente de la República, pero a mi humilde entender, no soy experto en seguridad, faltan varios meses de prórroga. A ver, y desde tu punto de vista, el tema relacionado con el apoyo al plan control territorial, ¿tú crees que de alguna manera necesita también ese otro elemento o ese otro factor de la cual hablan estos sectores que tiene que ver con no solo la recuperación del territorio, sino que con la actuación misma de los territorios en una fase que permita verdaderamente al Estado estar ahí presente y no ausente, que ha sido uno de los grandes problemas por los cuales este flagelo socialmente creció? En aquellas zonas especialmente donde la vulnerabilidad para los jóvenes, para los niños, era inminente. Sí, fíjate que lo que pasó es que los primeros 2 años, los primeros 2 años del gobierno del presidente Bukele, yo no los cuento como un trabajo al 100% porque tuvo una asamblea que le sirvió de piedra de tropiezo. Tú recuerdas inclusive que no aprobaban los fondos para el plan control territorial de la fase 1 y 2. Cuando apenas empezaba esto, que tenía buenos resultados. Entonces, sí, definitivamente, ¿qué es lo que pasaba, Ernesto? Que aquí estaban acostumbrados en las colonias o en las comunidades que se llevaban al pandillero, a los 3 días salía más bravo, y entonces salía inclusive a vengarse de si alguien de la comunidad le había puesto el dedo. Entonces, creo que ahora que eso ha cambiado, que la población ya está hasta diciendo a dónde hay pandilleros o no, yo creo que tenemos... Yo realmente no entiendo a veces, y como yo les digo con cariño, vea la chiquitinada, vaya, yo veo al Procurador de Derechos Humanos, Ernesto, electo por Arena y FMLN, era de los que colaboraba con su sueldo, daba una parte al FMLN, señor Apolonio, y tú lo oís diciendo de que ha tenido una baja incidencia la gente que ha ido a decir, imagínate, de más de 45,000. Ha visitado el penal de Mariona y últimamente estuvo en... Yo creo que ya tengo información, Izalco, aunque ¿no? es él el que lo va a sacar, que ya visitó 3. Y él se da cuenta, por ejemplo, en Mariona, de que están dándole sus tiempos de comida, platicó con los detenidos. Yo creo que, ¿qué más quieren? Pues si ese no lo elegimos nosotros a ese señor.
El procurador, y no es santo de mi devoción, o sea, yo sigo pensando que probablemente él tenía un nexo que le daba una inconstitucionalidad en su nombramiento, pero él te está diciendo, tú lo tuviste aquí, siempre digo eso, cuando iban 33,000 y te dijo que habían 87 denuncias. Yo creo que 87 denuncias de 37,000, tiene que haber un margen de error. Yo no estoy contento con el margen de error. Con un detenido que sea inocente que se lleven, lo lamento mucho, pero realmente es un trabajo difícil el que se está haciendo después de varias décadas. ¿Cómo vas a pretender que vas a ir a sacar? Ahí viene la parte que no entiendo. O sea, los que velan por los derechos humanos, sobre todo a nivel internacional con sus corresponsales aquí, los veo bien preocupados por ese sector. Pero nosotros pasamos por varias décadas, Ernesto, que nos violaban nuestros derechos humanos de la gente correcta, y a la gente correcta a la que extorsionaban, a la que mataban. ¿Cómo ves, cómo valoras el papel del sector judicial en esta materia? Fíjate que en varios programas que me ha tocado ir, y lo empiezo a decir, yo los felicito, están teniendo un papel bien valiente, un papel serio. Yo creo que ellos mismos nos decían antes que si a ellos les llevaban a los pandilleros y no iba muy robusto lo que tenían, aparte de que a muchos los amenazaban, pues el pandillero venía y le decía al juez, o a un familiar del juez, quiero estar libre hoy en la tarde, o vos te las vas a ver, o tu familia. ¿Había miedo? Había miedo, había inconsistencia porque muy poco tiempo. Por eso es el régimen de excepción. Tú tienes 15 días como gobierno para mandar casos sólidos. Ahorita, en detención provisional de los 45,000 van más de 39,000, Ernesto. Todos los que has pasado se han quedado, más o menos el 98.5% de los enviados se han quedado en detención de 6 meses. Tener un sistema judicial bajo esa lógica de actuación, a diferencia, como tú ponías el ejemplo, tú lo ponías, que en el pasado más tardaban en entrar que salir, ha sido una ventaja también, digamos, importante hoy en día. Yo le llamaría que estamos en un trabajo articulado y bien coordinado, Ernesto. Mis respetos para el órgano judicial también en general, sobre todo pues también a la policía y a la Fuerza Armada, que son los... Imagínate, tenemos que entender los ciudadanos que los policías y los soldados son los que están de cara con ellos, arriesgando su vida, Ernesto, día a día, porque nosotros podamos tener un país, en teoría, pues lo más normal que se pueda, una economía lo más normal que se pueda, y el órgano judicial es la parte final de un proceso, porque es donde al final las personas detenidas deben de demostrar su inocencia o no, o los que lo acusan demostrar su culpabilidad, y es ahí, y creo que yo que están haciendo una muy buena labor. Sin embargo, esta mañana en uno de los matutinos, un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor Cine Blanco, dice, existe algo común en los jueces, hablando del tema, ¿no? Lo traigo para conocer tu reacción. Existe algo en común en los jueces del país, el miedo, dice. ¿Tú crees que sea eso? Pero no dijo el miedo a qué. Acuérdate que él fue magistrado de la Sala, pero creo que ya se retiró, pero pasó otra vez de la Sala a su antiguo puesto. Él era juez sexto de instrucción. Tuviera que decir el miedo a qué. Si era el miedo que había antes a que... O sea, ahora lo que tienes, Ernesto, es una captura masiva de pandilleros, los tienes debilitados, entonces ya no están ellos con la fuerza de estar amenazando a cada juez donde han pasado los... Antes era pues una capturita por aquí, otra captura... Además nos dimos cuenta que estaban en componendas con ellos. El fiscal electo por ellos, Raúl Melara, acusó a muchos altos dirigentes y funcionarios de ARENA y el FMLN de estar en asociación con las pandillas. Entonces, yo creo que eran como cachetadas de payaso, que así dicen en el circo, ¿vea? Hacemos la paja aquí con un par de capturas y era como en broma, porque la mayoría, pues, tú ves de estos, han estado, el que mató a los, que estuvo en el acusado, está acusado de la muerte de los 3 policías de hace un par de semanas, es el que acababa de salir. ¿Recuerda el fin de semana negro que tuvimos en marzo? Él salió 2 o 3 días antes. Seguro que participó en ese fin de semana de los 87 muertos. O sea, estamos hablando de un sistema de justicia integral que incluye jueces, policías, fiscalías, que estaba funcionando no correctamente, Ernesto. Bueno, a propósito de ese tema,
cuando tú hablas que todos están articulados, unos le llaman alineados, otros le llaman, bueno, debemos de caminar juntos y de alguna manera resolver el problema juntos. Es la única forma como este tema, que por años contigo también lo hemos abordado, ¿no? Que se tenía que haber enfrentado. Antes, bajo otras administraciones, la situación, como bien tú lo recalcas, era diferente, ¿no? Fíjate que lo que pasa es que llegó un punto, después de un par de décadas de estar viviendo con este cáncer, Ernesto, no sé si tú compartes conmigo, que se vio normal, se llegó a ver normal que te dijeran, a esta colonia no puedes entrar, a esta zona no puedes ir. Yo como candidato te digo, y lo digo abiertamente en televisión, en tu programa, que es un programa de los más vistos, te digo, yo no tuve ninguna relación con ningún pandillero, entré a los 22 municipios de La Libertad a la hora que tenía que entrar, con mis cuidados de siempre, pero lo hice, y a mí en algunos lugares me decían, mire, esta zona, no voy a emitir colonias porque realmente la minoría eran los que las arruinaban. Y no estigmatizar. Sí, me decían, esta colonia mejor no vaya a dejar... Íbamos a dejar en diciembre unos juguetes, no vaya a dejarlos porque ahí lo controlan las pandillas. Y le dije, bueno, pues yo voy a llevar unos juguetes, ¿vea? Y si ellos no quieren, pues no los vamos a dejar. En aquel momento, ¿vea? De que estábamos nosotros queriendo cambiar la asamblea. Era una historia que la contaba alguien que iba a darle gobernabilidad a este país, así como vos, muchos habían. Sí, pero muchos optaron por decir, aquí no puedo entrar, ¿qué puedo hacer? Y no hacer nada en la Asamblea Legislativa, porque me parece que es un elemento importante el que tú acotas esta mañana. Es decir, sabían que pedían que eran territorios que no tenían por qué más que la autoridad la que debe de tener. Claro, digamos, y estábamos condenados a las personas que están ahí a que tuvieran ellos su otra autoridad, la autoridad de las pandillas, ¿vea? El que ellos le llaman el poste, ¿vea? El que está ahí vigilando y que informa que si viene la policía o no viene y que va entrando alguien. Lugares, Ernesto, donde se te olvidaba a ti en la noche llegar y tú eras un residente del lugar, pues se te olvidaba apagar las luces. O sea, no lo oculta. Hay un caso que me lo ha contado la persona que se salvó de milagro porque es un barbero. Entonces él se le olvidó apagar la luz de la moto y ya le iban a poner, o sea, iba a terminar la vida de él. Lo que pasa es que uno de los pandilleros lo reconoció que era el barbero y que a ellos les cortaba gratis, por supuesto, ¿verdad? Porque gratis no de buena fe, ¿verdad? Ni de buena gana. Entonces se salvó porque lo reconocieron que era el barbero de esa colonia, ¿verdad? Que ahí vivía. Entonces, a ese punto, digamos, acostumbrarnos a que habían lugares que no podían entrar o que tenían que pagar por entrar, pagar por dejar parqueados sus carros y que la autoridad pasaba a segundo plano y eso no podía ser. Nos conviene a todos, Ernesto. Nos conviene a todas las empresas, grandes o chiquitas, al salvadoreño o salvadoreña que ya puede ir a visitar a su familia que vive en otra colonia, que no las pudieron ver por años. No podían llegar porque vivían en la colonia de la otra Mara. Creo que eso no era lo justo y lo normal para una población. Mira, y a propósito, el día martes en la Asamblea Legislativa hubo un intento por prohibir el indulto a grupos de pandillas y exfuncionarios, ¿no? Y digo hubo un intento porque se aprobó en la Asamblea, en la comisión, y creo que se retiró el pleno, me decías, ¿no? Sí, en la Comisión de Justicia aprobamos el dictamen. Aquí hay una ley que se llama la Ley de Ocursos de Gracia, que me parece excelente lo que estamos a punto de hacer, porque imagínate, nos llegó un indulto, una petición de indulto de uno de los acusados de la masacre de los jesuitas, ¿te imaginas? O sea, nos llegó a la Asamblea la petición del indulto del abogado de uno de los acusados de esa masacre. Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté... ¿Se puede saber quién es? Bueno. Yo creo que era de... Ya me voy a acordar, pero era por supuesto que era un militar. Yo le pregunté a la presidenta de esa comisión, que es la diputada Rebeca Santos, y de ahí nació un poco la parte de cambiar esto, porque le dije, bueno, y como yo soy diputado nuevo, o sea, yo le dije, mira, y averigüemos, o sea, que pueden pedir indulto los asesinos. Me sonaba. Entonces, hoy se está cambiando, hay un dictamen ya, se retiró del pleno, me imagino que hay algún detalle ahí que se debe de corregir, pero en forma general, Ernesto, hoy será prohibido pedir indulto. Indulto es un perdón para el que nos está viendo, para los que estén acusados de delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, delitos que hayan cometido los funcionarios, para toda la vida. Fíjate que antes la ley decía que no podía pedir un indulto a un funcionario mientras duraba los 5 años de la gestión del presidente. O sea que nada más pasabas a otro presidente y podías pedir un indulto. Potestad tiene, creo que la potestad la tienen solo el presidente.
No, por constitución, digamos que lo más grande recae en la asamblea. La asamblea también puede dar el indulto. Sí, pero tiene que haber un visto bueno, una aprobación previa de la Corte Suprema de Justicia. Ok. Pero podía cualquier delito. Ahora estamos sacando para que la población nos entienda, digamos, los delitos más graves no van a entrar. Violaciones, feminicidios. No podrán pedir indultos los condenados por homicidio, feminicidio, narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, trata de personas, crímenes de guerra, que creo que es el que tú estás mencionando, violación o abuso sexual, y todos los cometidos por pandilleros o funcionarios. Claro. Ese fue el atarrayazo que pegamos, es que ya ellos no van a poder. Ley especial de ocursos de gracia, así se llama, ocursos, ¿verdad? Ocursos. Y entonces fue retirado del pleno. Sí, regresó a la comisión. Regresó a la comisión, debe haber algún detalle que se debe de corregir y va a pasar, ¿verdad? A ver, en este mismo contexto, quiero cerrar el ciclo porque quiero hablar un poco sobre el tema ¿estuviste hoy en esos días en Estados Unidos? No, voy. De visita, siempre con el propósito de medir los alcances que tiene la posible modalidad del voto en el exterior y otras reuniones, ¿no? Sí, ya estamos en eso. Ya están en eso. Quisiera hablar de eso, pero quiero cerrar el ciclo. Hoy en día, cuando hablamos, se habla también para cerrar el tema de la seguridad y en el contexto del régimen de excepción, se habla de las recapturas también, aquellos que están por cumplir penas, de lo que tú decías, y con la misma son recapturados al salir. Porque tienen procesos, Ernesto. Fíjate que... o por el simple hecho de pertenecer a una pandilla, porque hoy es un delito. Apartando eso, fíjate que hay varios casos donde ahora que se está trabajando articuladamente, hay personas que terminan de pagar una pena, van para afuera, pero tienen una orden de captura, porque mientras estuvieron detenidos, se les acumuló otro delito que habían cometido, se les hizo el juicio estando detenidos, pero como no estaba esto articulado, de repente soltaban a alguien y se daban cuenta que el que soltaban tenía una orden de captura. Hoy hay varios de estos angelitos que cuando ya van para afuera, yo creo que ya ni la sonrisa llevan de que van libres porque los está esperando un par de policías con la nueva orden de captura. Así es. Hablemos entonces de tu viaje y sobre todo también del avance del proyecto del voto en el exterior. ¿Te parece? Excelente. 6:57. Gracias por estar con nosotros a esta hora de mañana. Saludos muy especiales a la diáspora, que siempre está pendiente de nuestra programación, de este programa. Y por supuesto que acogen como algo en el que les permite, sin duda alguna, participar enviando sus comentarios, sus preguntas y sobre todo también generando el debate y sobre todo el conocimiento oportuno para que su pensamiento crítico pueda tener todas estas herramientas. Igual sucede con los programas de radio. Gracias por estar siempre con nosotros. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Romeo Auerbach esta mañana y vamos a aprovechar él, siendo presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, el avance o cuál es el avance que se ha tenido en cuanto a la consulta o mejor dicho a la propuesta del proyecto de voto en el exterior, que viene siendo como uno de los factores muy importantes, si lo queremos ver desde el punto de vista como en la historia este tema no ha logrado tener la certeza y la cobertura completa para que todos los salvadoreños que residen en el exterior puedan tener derecho a emitir su voto. Estamos en bueno, primero hay que aclararle a la población que lo que se ha presentado de parte de una iniciativa del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas es una nueva ley del voto en el exterior. Inclusive cuando ya esta se apruebe vamos a derogar la que se aprobó en septiembre del año pasado. Y como en términos generales lo más importante que incluye esta nueva ley es el sistema de cómo votar, que sería un sistema de voto electrónico por internet. El día de ayer teníamos una jornada, hoy vamos a continuar. Ayer teníamos al presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, porque esa institución es importante, Ernesto. De ellos nace, no solo porque emitan el DUI, sino que del registro nacional que hay de personas naturales es donde nace el registro electoral que se le pasa al Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que con esta propuesta estábamos contemplando que los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior puedan votar con DUI o con pasaporte. Ya será otra base de datos que tenemos que chequear bien con la Dirección General de Migración, los salvadoreños que podrán votar con
pasaporte. Y este día a las 2 de la tarde, pues, están invitados los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ellos son los que van a ejecutar esta ley. Los tenemos que escuchar también, ya se les pasó serían los 5. Están invitados los 5, yo espero que lleguen todos, ¿verdad? Porque si no, después va a decir ahí el magistrado Olivo de que no lo invitan, como dice, es que no lo invita, están invitados los 5. A ver, mira, aquí en medio de toda la, digamos, discusión que se tiene alrededor de este tema, surge la figura de la seguridad, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, el mecanismo de auditoría que puede tener un voto electrónico, y eso no deja de despertar cierto debate al respecto. ¿Esto es normal, es correcto, o verdaderamente es parte de una, digamos, de un miedo que puede tenerse con relación a establecer un mecanismo que obviamente es nuevo y que depende mucho de la tecnología? Sí, vaya, pero yo creo que hay que dejarle bien claro a la población que si existiera algún miedo, tal vez yo en mi caso lo voy a hablar como una preocupación que hay que mantenerla, siempre hay que resolverla. Si existiera algún miedo, puede ser el miedo de que el que va a ejecutar, que es el Tribunal Supremo Electoral, no es el gobierno central ni el ejecutivo, haga bien las cosas. Porque fíjate que aquí es chistoso, y vuelvo a decir, la chiquitinada dice de que tiene miedo de la transparencia de este sistema, pero esa chiquitinada es la que eligió a este tribunal. Ellos son los que van a ejecutar, ellos van a implementar el sistema, ellos lo van a ejecutar, ellos van a contratar una empresa. Entonces creo yo que el llamado a la transparencia, que debe de haber transparencia, es al tribunal, no a la asamblea, ni al gobierno central, al ejecutivo. No es el poder judicial el que va a hacer las elecciones, es el tribunal. Porque aquí se ve, y hay gente, siempre es poquita, que cae porque dice, pero puede ser que aprueben algo que no les va a funcionar mucho o que el sistema no va a ser muy transparente. Pero es que ya la parte esa, Ernesto, no la vamos a hacer nosotros, sino que tú se los podrás preguntar al tribunal cuando los tengas aquí a los magistrados. Nosotros lo vamos a platicar hoy con ellos. Es este tribunal electo por AREN y FMLN el que va a ejecutar el voto electrónico por internet. Ahora, no hay un método, Ernesto, que sea el más idóneo si queremos tener un voto masivo fuera del país. No se puede por voto postal. La vez pasada nos salía difícil, $650 nos salió por voto. ¿Te imaginas que queremos? Solo ayer nos decía el presidente del RNPN que hay más de 730,000 ya duizados afuera, DUI vencidos o vigentes, porque se va a poder votar con DUI vencido afuera. Solo ese universo, 730 y pico mil, más los que tienen pasaporte, es un número tan grande que te imaginas qué caro nos salió el voto postal cuando solo votaron como 5,000 personas. Entonces, yo creo que hay que apostarle, por supuesto. Mi preocupación, ahí lo voy a decir ya, es que el tribunal le estamos dando las herramientas en la ley, los estamos empoderando para que puedan contratar a una buena empresa. Se les va a dar el recurso también, se le tiene que dar a tiempo. Al mismo tiempo a este tribunal se le está haciendo, es una potestad que tenemos los diputados, que el mecanismo que se ocupe no sea exactamente como es la LACAP. Yo creo que la gente tiene que entender. A mí me preguntó una periodista, a mí me gusta decir con nombre y apellido, no la persona, yo digo de la prensa gráfica, me preguntó cuando estábamos aprobando una ley, me dice, mire, pero ¿y ustedes por qué van a evadir la LACAP? Y yo le digo, mire, fíjese que usted está un poco confundida, nosotros hacemos las leyes, los diputados no evadimos la LACAP, los diputados hicieron la LACAP en su momento y los diputados pueden reformarla, derogarla o en cada procedimiento aprobar lo que se considere necesario. Cuando tú tengas aquí autoridades del Gabinete de Seguridad, pregúntales lo siguiente: si nos fuéramos por la LACAP, Ernesto, esta nueva cárcel que se está construyendo estuviera entre octubre y noviembre del 2023. ¿Te imaginas tú que esta cantidad de detenidos va a poder esperar todos esos tiempos que tiene la LACAP ahorita? No se trata de transparencia o no, se trata de ser prácticos, y el tribunal también necesita contratar de manera rápida. Entonces, si yo fuera el tribunal, contratar a una de las mejores empresas, son poquitas, contadas. Eso te iba a preguntar, porque tú eres, bueno, tú eres un hombre que conoces mucho el tema electoral en el país. Tu
su vida, no solo en lo político, ha versado también en la parte técnica. Y tú sabes muy bien de que puede existir, como bien lo dices, ¿verdad? Tal vez la perfección no puede existir, pero sí hay mecanismos de auditoría. Existen empresas que pueden garantizar esto. Yo me imagino lo siguiente. Viene el tribunal y habrán 5 o 10 empresas, hasta mucho será 10, Ernesto, a nivel mundial, que son expertas, tienen experticia en este tema. Yo contrato una de estas empresas porque estas empresas no se van a jugar su prestigio internacional por venir a un país que, o sea, El Salvador es el país que yo amo, pero comparado con el mundo es un país chiquito. Y estas empresas no van a venir a jugarse su prestigio por venir a hacer una chanchada. Además, viene la parte lógica, imagínate, ¿cuál encuesta? O sea, lo que pasa es que la oposición ahí es donde tiene un problema. ¿Cuál encuesta no ha dicho qué es lo que puede pasar si el presidente decide postularse para el 2024? Todas las encuestas dicen que ganaría por muchísimo. No creo que le vayan a echar la culpa al voto electrónico del triunfo de los partidos que estamos apoyando este nuevo El Salvador en las elecciones del 2024. Ok, porque veía una declaración que estaba dando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en el diario oficial, y decía: el sistema de votación para la diáspora tendrá medidas de seguridad biométricas, que es otro elemento también. Y cuando hablo de biométricas, estamos hablando por huella digital, por ejemplo, en una de ellas. Aparte de la vigencia del DUI, que es un mecanismo de poder optar al voto, que casi anda por los 700,000, creo que 400,000. Solo duizados, sí. Sí, duizados en el exterior. Sí, 733,540, por lo menos eso es lo que plantea el RNPN, ¿no? Duizados, porque recuérdate que van a poder votar también. Hay muchos salvadoreños que tienen pasaporte salvadoreño, pero nunca han sacado el DUI. El DUI, sí. Porque se fueron a Estados Unidos. Hay salvadoreños de segunda y tercera generación, salvadoreños que ya nacieron en Estados Unidos, que siguen siendo salvadoreños por derecho constitucional, y van a poder votar ya sea con DUI o con pasaporte. A ver, este tema del voto en el exterior por internet, ¿está más cerca de poderse lograr el acuerdo o está todavía, como decimos, difícil, porque estamos contra el tiempo, ¿no? Sí, y esa es la preocupación que existe hoy en día. Y es una preocupación válida del tribunal, porque ellos elaboran, yo estuve ahí 16 años, ellos elaboran el Plan General de Elecciones, que se le conoce como PLAGEL, y ese tiene que estar casi que listo ya. Y por ende tiene que tener los tiempos suficientes, Ernesto, para poder licitar servicios tecnológicos. O sea, no podemos correr con un tema tan importante. He escuchado que el tribunal está sopesando separar las elecciones, hacer primero la de presidente y después la de diputados y alcaldes, quizá para poner en prueba este voto electrónico para el presidente y poder tener así. Acuérdate que aquí vamos, que están aprendiendo, sería la primera vez, pero yo creo, Ernesto, que el tribunal debe de tener eso ya. Lo que ha pasado es que yo como presidente de la comisión, y yo soy de Gana, no soy de Nuevas Ideas, yo ya había propuesto hace más de 3 meses el voto electrónico. Ahora mi alegría es que para Nuevas Ideas les parece que ese debe de ser. Ya solo con eso, pues como quien dice, ya lo hicimos, porque ellos tienen 56 diputados, y creo yo que no debería haber problema más que escuchar, así como escuchamos al RNPN ayer, hoy vamos a escuchar al tribunal, posiblemente escucharíamos también al director de migración, porque son los que hacen los pasaportes. Sí, eso te iba a preguntar, porque en este proceso deben de estar tomados en consideración varias instituciones. Juegan un papel importante varias instituciones. Cancillería, ¿verdad? ¿Los consulados? Sí, Cancillería, porque es la dueña, digamos, como de los consulados, donde físicamente está migración dando pasaportes y el RNPN dando DUIs. Pero se les tiene que escuchar, pero al final de cuentas, quizá el actor más importante, porque es quien ejecuta y quien organiza las elecciones, es el Tribunal Supremo Electoral. Mira, y esta idea de crear una ley, hay una ley especial, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que es el voto en el exterior. Sí, ya hay una ley aprobada en septiembre, pero con esta nueva ley, el último artículo, estamos derogando la ley de septiembre. Ah, ok, porque al final entiendo que se va a crear una junta electoral de voto en el exterior. La HELVEX, sí. La HELVEX, ¿sí? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. Esa sería como la autoridad, no sé si tú estás familiarizado que en El Salvador hay juntas electorales departamentales, sí, claro, por supuesto. Juntas electorales municipales. Departamentales municipales, sí, claro. Y la que está aquí, esa es la diferencia, y la que está propiamente con el ciudadano, que es la Junta Receptora de Votos. Sí. Esa es la que está más cerca de la gente. Que aquí viene el factor, porque aquí hay amigos que me dicen, o personas aquí en Salvador, mire, diputado, pero aquí también queremos votar electrónicamente.
Y entonces yo les digo, sí, pero ustedes no han entendido algo. Aquí en El Salvador, en los 20.000 kilómetros cuadrados, en los 21.000 kilómetros cuadrados, hay 10.000 mesas. Hay que hacer bien las cuentas porque no sabemos si estamos con esos kilómetros. Bueno, entre 20.000 y 21.000. Hay 10.000 mesas, Ernesto, repartidas por todo el país. A nadie le queda más de 1 kilómetro ir a votar. Entonces, pero en el exterior es una deuda pendiente. Si también está el voto residencial, que bien cerca le queda a uno. Por eso es lo que ya está ahora. Por eso digo que hay 10.000 mesas repartidas. De acuerdo. Y en el exterior no lo tenemos. Entonces, esta sería como el organismo electoral del voto en el exterior, lo que se conocería abreviado como la Helvets. Ahora, mira, y este otro tema relacionado con poder, de alguna manera, decía uno de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, por cierto, Noel Orellana decía de que el Tribunal Supremo Electoral está valorando 2 jornadas de votación para el 2024. ¿Es esto bueno? ¿Es esto positivo? ¿O qué examen le pasas tú a esta declaración? Bueno, es una potestad de ellos. Si creen que en la parte operativa y logística lo mejor es separar las elecciones, ellos tomarán su decisión. Pero es válido. Hay que ver los costos y hay que ver... Sí, es válido. No hay ningún problema. ¿Y qué buscas en todo caso? ¿Qué se busca en todo caso? Mira, muchas veces es más fácil porque recuérdate que la elección que tenemos en el 2024 son 4. 4 elecciones, sí. O sea, presidente, diputados de la Asamblea, diputados del Parlacen y alcaldes. Entonces es un proceso complicado, inclusive para los miembros de la JRB, que realmente no es hacer un conteo de esa naturaleza. No, a veces están 36, 48 horas ahí con trabajo ininterrumpido. A ver, tenemos ahí un cuadro que nos da muy bien una explicación sobre el tema de las 4 elecciones que tú estás planteando, ¿verdad? Habrá papeleta para diputados del Parlacen, también por rostro, ¿verdad? Sí. Parlacen y asambleas por rostro. Por rostro, ¿verdad? Yo he metido una iniciativa que el voto para presidente sea por rostro también. Ahí está en la comisión. Habrá papeleta para diputados por rostro y dice a esto se añade la votación electrónica. La votación electrónica, que es el tema que nos tiene acá entretenidos, ¿no? Sí, a tu criterio, no hay temor, más existen empresas especializadas en el tema de la auditoría para esto. Sí, existen y creo yo que estamos garantizándole al tribunal, estamos dándole esas atribuciones para que puedan hacer esas contrataciones. Yo si fuera ellos, aunque ese es el papel de otro órgano diferente, pero yo eso haría, porque es más fácil tener una empresa con alto prestigio que venga ya con la experticia a hacer este tipo de elecciones. Mira, así rapidito, ¿y esta iniciativa de respaldo ciudadano confirma un solo partido de información? Yo he metido un par de iniciativas, algunas sí llegan a las comisiones, otras se quedan por ahí en medio, pero yo pues con mis amigos de Nueva Día somos aliados. Yo les digo, algún día pues va a pasar, pero yo tengo la obligación de presentar iniciativas. El voto electrónico tú lo propusiste por primera vez. Pero no importa, al final lo que estamos aliados en este nuevo El Salvador. Yo ahí lo que he propuesto es que no puede ser que un salvadoreño, Ernesto, durante el periodo de 3 años que dura la asamblea, digamos, se vuelva respaldante de un montón de partidos. Porque entonces, ¿para qué pusimos 50.000 de requisito? Si al final ese partido llega a las elecciones, saca 20.000 votos y dice, yo tuve 50.000 respaldantes y solo 20.000 votos. Claro, como andaban ofreciendo algún regalito, calcomanías o imanes, y el salvadoreño, pues de buena onda, le daba el respaldo a varios, que solo se lo dé a uno, Ernesto. Y entonces, la idea es que si un salvadoreño ya respaldó a un partido político, no pueda dárselo a otro. En organización, no pueda durante ese periodo legislativo darle su respaldo a otro. En ese periodo legislativo, pero sí en otros sí. Sí, porque cada 3 años van cambiando las correlaciones y hay partidos que pudieran desaparecer. Le están dando más trabajo al tribunal por el tema del padrón. No, fíjate que yo creo que estuvieran contentos. ¿De qué llevaría eso? ¿Los partidos políticos o el tribunal? No, el tribunal. El tribunal porque es el que lleva el padrón. Pero ellos verifican las firmas, para ellos sería más fácil, está bien. Ok, Son partidos políticos que nacen y ilusoriamente tienen derecho, pero ilusoriamente creen que tienen 50.000 personas que los están apoyando y no es así. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte que siempre estés en la disponibilidad de poder venir a actualizarnos con la información, especialmente con este tema del voto en el exterior, que sin duda alguna viene siendo como el reconocimiento máximo a ese esfuerzo, a ese sacrificio
y a ese ponderado lugar que merece nuestra diáspora, todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, para que puedan emitir el sufragio. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, Ernesto, y recordándole a los amigos, yo voy a ir a ver en la vacación de agosto a mi mamá y mi hermano son ciudadanos estadounidenses, pero voy a aprovechar de que voy y me invitan en Dallas a un conversatorio que va a ser el sábado 30. Ahí voy a poner en mis redes la dirección, sábado 30 de julio a las 5 de la tarde, un conversatorio en Dallas, y gracias por la invitación, Ernesto. Gracias a ti. Cuando regresemos el día de ayer, el Gabinete Económico dio una valoración en cuanto a las medidas que se emitieron para evitar precisamente el grado de inflación que están experimentando algunos productos generados precisamente por la crisis mundial. Vamos a conversar con Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Esto en cuestión de segundos, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con nuestra jornada y de llevarles a ustedes, como siempre, los temas importantes de país para que puedan recoger los insumos pertinentes y construir su propia lectura de los mismos. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos acompaña esta mañana para poder darnos a conocer pormenores de esa valoración de los primeros 4 meses que tiene precisamente la implementación de medidas antiinflacionarias en nuestro país. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues se informan a través de tu entrevista. Y pues con mucho gusto vamos a hablar de los temas hacendarios y fiscales. ¿Con qué propósito ayer cada uno de los ministros, estuvo la ministra de Economía, estuviste tú, Agricultura, no recuerdo quiénes más, estaban cada uno haciendo una valoración de las medidas antiinflacionarias que se aprobaron hace 4 meses? Sí, de hecho ayer justamente, Ernesto, se cumplían 4 meses desde que empezamos a implementar las medidas antiinflación. Estas medidas empezaron con aquellas 11 medidas, si los televidentes que nos ven lo recordarán. Empezaron con la cadena nacional, donde el presidente Bukele anunció las 11 medidas iniciales. Luego fuimos sumando, por ejemplo, sumamos la suspensión temporal del FEFE, la suspensión temporal del COTRANS, ¿no? Y además, pues lanzamos un fondo de estabilización también para el precio de los combustibles. Cuando nosotros iniciamos a tomar medidas con respecto a la inflación fue en el mes de septiembre, porque algunos quizá ponen como punto de partida el lanzamiento de las 11 medidas, pero las medidas que el gobierno empezó a tomar, Ernesto, se remontan a septiembre del año pasado. En la última semana de septiembre presentamos el Fondo de Estabilización para los precios del gas licuado de petróleo o el gas GLP. Lanzamos un fondo de estabilización de 20 millones para que los precios del gas licuado no se incrementaran sustancialmente para los salvadoreños. Luego, en el mes de enero empezamos a ver que los precios de los combustibles empezaron a subir abruptamente. De hecho, desde enero hasta esta fecha, Ernesto, hemos tenido un incremento de alrededor de un 68% en los precios de los combustibles. Es decir, casi se ha duplicado el valor. Sí. De hecho, se mantenía el precio de la gasolina especial, se mantenía por debajo de la barrera de los $4 en el mes de enero. En este momento, en la zona oriental, si el combustible se vendiera, digamos, a precio de mercado sin el subsidio que el gobierno sacó temporalmente, los salvadoreños estarían pagando $6.25 por cada galón de combustible especial. Fuerte golpe al bolsillo, $6 ya es... Claro, de hecho, todos tenemos un presupuesto familiar en el que, pues, evidentemente verificamos cuáles son aquellos gastos que tenemos y aquellos ingresos. Y, pues, todos los salvadoreños sabemos pues que en muchos de los casos no es que a alguien le sobre, ¿no?, para poner combustible. Sí. A veces justo vamos con lo del mes, ¿no? Sí. O a veces ni alcanzamos a llegar, pero no es que este gasto sea un gasto menor en el presupuesto familiar. Entonces, en vista de eso,
nadie podría estar pagando $6.25. FEFE y Cotrans, ¿verdad? Eso nos ayudó muchísimo. FEFE, Cotrans y también la fijación de precios, porque el precio de los combustibles se ha mantenido fijo, 4.32 para la gasolina especial, 4.14 para en el caso de la gasolina regular y también del diésel, ¿no? Entonces, que también se ha fijado el precio. Entonces, no hemos tenido una afectación tan fuerte, digamos, en el bolsillo de los salvadoreños. Calculamos, Ernesto, ¿sí?, que nosotros hemos invertido, digamos, en el precio de la gasolina, hemos invertido un fondo total de 240 millones hasta el momento, pero esto ha permitido ahorrarse solo en combustible 2.2 millones diarios a la economía salvadoreña, es decir, a todos los salvadoreños. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que los precios de los productos finales no se incrementen abruptamente, sino evidentemente tenemos un grado de inflación que está siendo provocado por la inflación de la economía global, pero es mucho menor a lo que economías como la estadounidense, que están arriba de una barrera de 9% en materia de inflación en este momento, es mucho menor la salvadoreña que la que tiene la economía global. Andamos por el 7.8 comparado con Centroamérica, entiendo, ¿no? Sí, justamente somos uno de los países que menor porcentaje de inflación tiene hasta el momento. Ahí está, por cierto, ese cuadro de la CEPAL que nos dio. De hecho, estamos muy cerca con Panamá, con Guatemala. Que Guatemala es, digamos, un país que tiene, pues, evidentemente más recursos naturales que nosotros, producen y refinan una pequeña parte de petróleo, nosotros no. Panamá. Guatemala, sí. Entonces, nosotros no tenemos yacimientos de petróleo, y también el nivel de recursos naturales que tiene Guatemala, pues es una economía de 17 millones de personas, más grande que la nuestra, con un territorio mucho más extenso que el nuestro y con un amplio margen de recursos. Es una ventaja, ¿no? Claro que en momentos de situaciones como este monstruo de crisis que se nos está presentando mundialmente. Para todos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar la previsión de crecimiento de la economía estadounidense. La economía estadounidense, que siempre le hemos visto, ¿no?, como uno de los modelos a seguir, o de las economías más pujantes a nivel mundial. Y aún así, los golpes o los embates por esta crisis, tanto por COVID-19, luego la crisis de la cadena de suministros, a esto se le suma la crisis por la emisión de moneda. Además, también hay que sumarle la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, que ha encarecido un montón de insumos. Entonces, estas economías que, digamos, tienen mucho más recursos que nosotros y que son países productores de petróleo, están experimentando un alto margen de inflación, y esto ha provocado también, Ernesto, que haya descontentos. Y cuando estos descontentos existen, mucha gente sale a las calles provocando una afectación mayor todavía a la economía. Me están hablando un poco el caso de Sri Lanka, el caso también entiendo, de Panamá, ¿no?, que han habido ciertos. Y yo creo que iba a entrar un poco, y quiero pedirle al ¿cómo se llama? Ahí está, este cuadro, no, el cuadro anterior del grado de inflación. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior producción? El cuadro de ese. ¿Cuál es la diferencia de que Nicaragua, Honduras, Costa Rica tenga elevada más el porcentaje de inflación versus El Salvador, Guatemala y Panamá? Sí, nosotros... Ellos no actuaron inmediatamente a tomar medidas como las nuestras. Digamos, en el caso de Guatemala tiene un tipo de cambio mucho más, digamos, más estable respecto al dólar. Me refiero al caso de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Sí, pero te explico un poco lo de Guatemala, porque está así. La paridad frente al dólar, o el tipo de cambio frente al dólar, es mucho más ventajosa para Guatemala, ¿no? Mucho más ventajoso para Guatemala que los demás países. Entonces, ahí hay un elemento del tema de emisión de moneda, ¿no? Hay mucha más moneda en circulación respecto del medio de pago internacional, que en este caso es el dólar. Hay mucha más moneda de circulación en estos otros tres países, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Pero además de eso, tampoco en estos países se han visto medidas explícitas para paliar también el costo de los insumos, específicamente el insumo que más
te afecta a nivel de la inflación es los combustibles, los energéticos en general, pues la energía, el gas y el combustible como tal. Entonces, estos energéticos te provocan algo que se llama inflación por costos. ¿No? Al tener una inflación, porque tus costos empiezan a incrementar, los empresarios trasladan a los precios finales de los productos los costos adicionales que ellos van teniendo porque los insumos se están encareciendo. ¿Qué es lo que pasa? La capacidad de comprar más productos por parte de la gente con el mismo dinero que tenían antes se disminuye y esto provoca una convulsión social. Panamá ha vivido una ola de protestas, Honduras recientemente también vivió una ola de protestas por este tema, Perú lo hizo también, Ecuador también en su momento, España tuvo olas de protestas también, y estas olas de protestas te inmovilizan en muchas de las ocasiones, Ernesto, te inmovilizan el tejido productivo del país. De hecho, Panamá en este momento, según entiendo, está teniendo bastantes problemas en materia turística, porque algunos turistas que estaban visitando el país se han quedado, digamos, anclados por los cierres de las carreteras. Entonces, ¿qué afectación va a tener esto? Pues los niveles de ingresos en la economía panameña se van a empezar a disminuir, además de la afectación que ya tienen por la inflación. Entonces, este tipo de situaciones, Ernesto, provocan que tu economía todavía se vea más afectada si el gobierno no actúa en el momento adecuado. En el caso salvadoreño, si bien es cierto, tenemos una afectación por la inflación de la economía global, pero creo que todo el pueblo salvadoreño ha visto que el gabinete y el presidente Bukele ha tomado decisiones, que hemos estado al frente de la situación y que si bien es un fenómeno que no depende de nosotros, hemos tomado la responsabilidad que nos compete y hemos salido a tomar medidas. ¿Hay que hacer sacrificios fiscales? Claro que hay que hacer sacrificios fiscales. Son 240 millones de dólares los que se han sacrificado en 4 meses, sí, pero si no, esto nos podría costar, Ernesto, el cuádruple o el quíntuple de lo que nosotros mismos estamos invirtiendo en este momento. Y vamos a tener una situación que cuando querramos intervenir ya no vamos a poder hacerlo porque la situación va a ser demasiado compleja. ¿Qué tan sostenible qué tanto se va a seguir sosteniendo esta peña, digamos, y qué otras medidas se pueden contemplar por el tema que concierne? En primer lugar, el tema de los hidrocarburos, que es de donde se genera, digamos, como esa economía dependiente de lo que son unos productos que utilizamos básicamente, por un lado. Y por otro lado también se habla muchísimo, en el caso del euro, que es otro de los temas que me gustaría abordarlo contigo, voy a hacer una pausa y nos vamos a ampliar en este tema, porque ha caído... creo que históricamente, porque creo que una caída ha tenido en la historia más cercana. Abajo de la paridad del dólar ha tenido 2, exactamente. 2. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Alejandro, ¿cuánto tiempo vamos a mantener o se pueden mantener vigentes este tipo, no sé si es la palabra correcta, este tipo de subsidio que el gobierno da para paliar el tema de esta situación de crisis que viene de afuera, ¿no? Nosotros esperamos, Ernesto, que pues los indicadores a nivel global empiecen a mejorar. El precio del crudo de Texas, ¿no? Y del crudo del norte, el Brent, han empezado a bajar. Ayer cotizaron alrededor de 99 y 94 dólares por barril de crudo. Esto implica una reducción para los precios de los combustibles para los próximos días, no una reducción significativa. No hemos tenido algunas reducciones de 35 centavos, pero no hacen llegar todavía, todavía mantienen por arriba de la barrera de los 6 dólares la gasolina especial, para que tengamos una idea. Pues 6.25 estaríamos pagando en este momento. En el pasado el precio, la quincena pasada, si no mal recuerdo, rondó los 6.68. 6.68, se redujo alrededor de 35 centavos y estamos ahora pues en 6.25 para la gasolina especial. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Eso depende de la economía global en general. Estamos viendo algunas señales de que pueden empezar a estabilizarse, sobre todo con la llegada de la época comercial.
en todo el mundo, que es la parte del último semestre del año o el último trimestre del año en específico, que es donde se celebran las fiestas, hay un mayor comercio y todo lo demás. Entonces esperamos que esta época del año ayude a estabilizar el crecimiento económico y que los precios de los insumos, sobre todo los combustibles, empiecen a reducirse para los próximos meses. Ahora bien, ¿qué tan sostenible es? Hoy por hoy nosotros lo hemos hecho sostenible porque hemos salido a perseguir la evasión fiscal como tal. Hemos tenido alrededor de 583 millones adicionales a lo que habíamos recolectado en el primer semestre, a lo que habíamos recolectado el año pasado, que de hecho la recolección... Ha sido buena, entonces, sí, de hecho la recaudación del año pasado tampoco es que era mala, ¿verdad? Porque hay que recordar que habíamos incluido el FIRA Empresa para la recuperación de las empresas. Esto ayudó a que las empresas volvieran a sus niveles de facturación sumamente rápido, y también estábamos empujando mucho con el plan antievasión. Entonces la recaudación del año pasado fue muy buena, pero este año todavía supera nuestras propias expectativas. Entonces, de tal suerte que si nosotros llegáramos a terminar el año con el mismo ritmo que tenemos de recaudación hasta estaríamos pues alrededor de casi 1.200 millones adicionales en ingresos, que esto permitiría financiar todas estas medidas que estamos implementando, ¿no? También a partir de eso, también yo siempre dije que íbamos a hacer una revisión exhaustiva. Estamos siendo austeros en materia del gasto corriente y estamos empujando la inversión pública, ¿no? Que en esta parte sí no vamos a reducir, porque si reducimos la inversión pública también sacrificamos el crecimiento económico del país. Entonces, son sostenibles, Ernesto, son necesarias, se han tomado en el momento adecuado. Si no, tuviéramos también unos efectos mucho más graves como los que está teniendo Panamá, como te decía. O sea, que el ejemplo que poníamos, Panamá está pasando por una situación... Claro, una situación sumamente complicada. Que viene a complicarse más con el tema de que la gente obviamente sale a protestar, ¿no? Claro, se agrava todavía más. Y teniendo mayores recursos, y solo el capital que ingresa del canal de ellos es exagerado. No digamos el turismo, que es el otro factor. Correcto. Lo que pasa es que a veces, Ernesto, sobre todo es iniciativa del gobierno, ¿no? Sí. Uno tiene que estar monitoreando cuáles son los indicadores de la economía global para intervenir en el momento adecuado. Si no, como dije, las crisis se agravan y terminan costando el triple o el cuádruple de lo que hubiéramos invertido inicialmente por un tema de costo de oportunidad, ¿no? Entonces, no intervenir en el momento adecuado, el costo se eleva por no haber tomado la decisión en el momento adecuado. Las consecuencias son graves si no tomas decisiones. Correcto. Y sabemos que habrán detractores. Sí, claro. Siempre estará alguien que estará en contra de que el dinero de los contribuyentes le regrese a los contribuyentes, ¿no? Pero al final... como yo lo decía, si la gente, el dinero de la gente solo sirve en las manos de la gente. Entonces tú tenés que regresárselo en obras, en programas como este para paliar este tipo de situaciones, porque si no, las afectaciones son mayores. No puedo pasar por alto conocer tu lectura, tu opinión con respecto a esta desvalorización que ha tenido el euro, sobre todo porque el país tiene eurobonos, ¿no? Claro. Cuéntame un poquito, ¿qué impacto tiene esto en nuestra Más allá de situación? eso, todos nuestros bonos están nominados en dólares, toda nuestra deuda pública está dominada en dólares. Sí tenemos reservas internacionales, evidentemente en euros, que podrían verse afectados como todo lo demás, pero ahí pues la política de inversión del ente rector de las reservas internacionales definirá cómo se cambian o se ponen en otra moneda fuerte, ¿no? Pero... creo que hay algunos efectos positivos para Europa. Se incrementa el turismo, se abaratan algunos insumos, pues porque, ¿verdad? Sobre todo aquellos que se transan en euros. Si tú te provees de la economía, digamos, de la zona euro sin salir a comprar insumos en dólares, es una ventaja tener una devaluación de este tipo, porque se abaratan las mercancías como tal. Pero cuando salís a comprar insumos en dólares es el problema. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que pagar más dólares más dólares por el mismo insumo que antes estabas comprando. Entonces tenés que aportar más euros, ¿no? Para el mismo valor del insumo como tal, porque se deprecia tu
el valor de tu moneda. ¿Cuál es el verdadero problema para esto? El consumo de los energéticos, en el caso de Europa, el gas natural, los combustibles y el petróleo que exportan. Y esto puede tener una implicación muy fuerte con los productos que utilizan insumos del exterior para ser fabricados y que se transan en dólares. Entonces, esto puede provocar también una recesión en la economía, es decir, que se empiecen a disminuir los niveles de demanda para aquellos productos que utilizan insumos que se compran en dólares, ¿no? Entonces se encarece la energía eléctrica, se encarece el petróleo y esto puede provocar una reducción en la demanda. ¿Cuáles son los efectos en la economía global? Una reducción en la demanda de un bloque tan importante como Europa afecta a todos los actores que están exportando productos hacia esa zona. Nosotros tenemos un acuerdo de asociación como Centroamérica, ¿no? Y dependiendo de cómo se comporte la economía europea, podrían disminuirse los niveles que nosotros exportamos hacia Europa de algunos productos porque el consumo se puede reducir. Claro. ¿No? Cuando hay niveles de inflación demasiado altos y un proceso de recesión, lo que hacen los agentes económicos, Ernesto, es empezar a reducir la demanda o buscar productos sucedáneos. Si tú consumías un café que era un café importado, empezás a consumir un café nacional, ¿no? Ese es un sucedáneo. Y si no, dejas de consumir café, porque ya se te vuelve demasiado caro. Entonces, al dejar tú de consumir y varios agentes a la misma vez dejan de consumir el mismo producto, eso hace que los niveles de la demanda se reduzcan en la economía en general. Están nominados en dólar los eurobonos. Los eurobonos sí, lo que pasa es que se emiten en Luxemburgo. Sí. ¿Cuántos tenemos invertidos? Nosotros tenemos en el mercado internacional de bonos alrededor de 7.000 millones emitidos. Lo demás es deuda con organismos multilaterales. Todas nuestras deudas están nominadas en dólares. Para entenderlo y aclararlo, a raíz de esta caída no hemos perdido. No, lo que pasa es que se denominan eurobonos aquellos bonos que están emitidos de acuerdo a la legislación de Luxemburgo, ¿no? Entonces no es que estén nominadas como tal en dólares. ¿Cuál es la posible afectación, como te decía, en el manejo de los tipos de cambio y los productos que nosotros exportamos? O, como decía, para Europa en el caso puede ser una ventaja porque el turismo se abarata. Esa es la parte positiva de todo esto. Esa es la parte positiva, pero los efectos negativos en la economía global, Ernesto, pueden ser de proporciones muy grandes. ¿Por qué? Porque bloques económicos como el europeo tienen una importancia tan grande en la cadena de suministro global que cualquier cosa que suceda en ese territorio afecta a todos los indicadores. Ok, ministro, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco sobre esta ampliación del plazo para la homologación del NIT-DUI, que creo que es importante, a manera de información, tenerlo presente, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante, por un lado. Por otro lado, también me gustaría ver un tanto las metas de crecimiento y la variable que hemos sostenido. Sí. Que sin duda alguna esto tiene que ver con lo que antecedió nuestra conversación, que es el tema de la crisis, cómo uno tiene que sabérsela manejar en esto, ¿no? Buenas noticias desde el ángulo que usted me lo plantea. En el primer semestre del año hemos tenido una muy buena recaudación. Claro. Que si lo vemos desde el punto de vista al cierre de lo que falta de estos 6 meses, todavía podemos tener una buena cantidad de dinero recaudado. Producto de el combate a la evasión y también el crecimiento económico. Esas dos son las fuentes. Interesante. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder pasar a los temas que planteé al cierre del corte anterior, ministro, le decía, ¿y qué es lo que ha provocado esta caída? Creo que era la pregunta al principio que debería. ¿Qué es lo que ha provocado la caída? Sí, básicamente de los euros. La caída del euro ha sido provocada por un temor de los inversionistas en materia de suministro de gas, porque se viene el invierno en Europa, que es una etapa complicada, porque allá sin gas básicamente no podés sobrevivir a un invierno. Hay inviernos tan crudos en países como Polonia, ¿no? Que son o los países más al lado nórdico, ¿no? Entonces, un temor
por un posible desconexión del suministro de gas ruso a Europa. Además de eso, también un temor a la recesión en la economía europea, provocado pues también por los altos niveles de inflación en las economías más fuertes del bloque, y también un fortalecimiento del dólar, porque se prevé que la Fed pues suba más rápido las tasas de interés en los meses que vienen subsiguientes para lo que resta del año, ¿no? Entonces se prevé que la Fed suba las tasas de interés, eso fortalece al dólar, mientras que el euro pues en vez de fortalecerse se entra en un periodo de incertidumbre, porque no sabe si entra en recesión económica o si también Rusia le puede desconectar el suministro de gas. Entonces, estas han sido básicamente las dos principales causas por lo que alcanzó la paridad, que hace mucho tiempo que no se alcanzaba. 20 años sin alcanzar la paridad de dólar con euro. Siempre andaba al 1.20, 1.30, 25 por ahí. De hecho, su nivel más bajo creo que fue 0.68 en algún momento, pero fue mucho antes, por eso decía que hay dos caídas abruptas. Que históricamente podemos recoger en esto. Yo estoy de acuerdo, porque estaba analizando muy bien ese historial. Ministro, cierro el ciclo entonces, de manera concreta, ¿no representa ningún problema financiero, fiscal para el país esta caída del euro? No representa ningún problema financiero hoy por hoy de manera directa a El Salvador, porque nuestra economía casi todo se transa en dólares, ¿verdad? Además de eso, no tenemos una dependencia de suministros de la economía europea, digamos, tan alta, y eso pues nos hace, digamos, estar un poco con menor riesgo, pero las afectaciones en la economía global sí puede tener implicaciones para El Salvador, ¿no? Una contracción, como dije, en la demanda europea puede provocar también algunos problemas en la economía global, y El Salvador está inmerso en la economía global, pues. Allá un medio resfriado y aquí nos da a nosotros neumonía. Esa es una teoría muy bien explicada por los especialistas. Ellos estornudan y a nosotros nos viene un huracán, dicen algunos. Nos vamos al hospital. Bueno, esperamos que esto no sea así. Ministro, la ampliación, se amplió el plazo de la homologación del NIT-NUI. ¿Por qué? No se ha logrado. Creo que eso creo que es una de las confusiones que es bueno que me haces la pregunta, porque es pertinente aclararlo. Sí. Pero es una de las confusiones que algunos malintencionados y otros pues porque por ingenuidad o porque a veces por desconocimiento, pues algunos tienen esa percepción. Sí. La homologación del DUI con el NIT no necesita de la realización de ningún trámite por parte de ningún contribuyente. Y a partir del 30 de junio, el contribuyente solo debe andar su DUI para hacer cualquier trámite. Cualquiera, no necesitan dar una impresión de la representación gráfica que le dicen algunos, eso no es necesario. ¿Qué es lo que pasó? Hay un porcentaje mínimo que ronda entre un 3 y un 5% del total de contribuyentes que han tenido cambios en algunos de sus datos o que no habían informado correctamente sus datos al Ministerio de Hacienda. Entonces, al hacer el match con el Registro Nacional de las Personas Naturales, los datos no coinciden. Entonces, si tus datos no coinciden y me sale que Ernesto López vive en la colonia Loma Linda, cuando realmente vive en la colonia Sacamil, ¿no? Yo tengo que mandar a llamar al contribuyente y dígame cuál es su verdadera dirección. Entonces, así mucha gente que ha pasado fuera del país 10, 15 años, regresan y su DUI lo obtuvieron en el exterior. Entonces, cuando vienen al país, nunca han tenido NIT. Entonces, al tener esas inconsistencias, tienes que ir y arreglarlo. Y la homologación es fácil, es automática prácticamente. Es que es automática. Entonces, solo estas personas son las únicas que deben de realizar alguna actualización de trámites, pero no es necesario ningún trámite, ni estar imprimiendo ni ninguna hoja, ni tampoco presentarla. Porque todo es digital, porque es digital, ¿no? No, es que no es tanto eso, porque si tú homologas el DUI con el NIT, ¿cuál es la representación gráfica del NIT? El DUI que andas impreso.
porque al final es el mismo número, no tiene ningún otro elemento, no hay una firma autorizada de nadie, no hay un sello de nada, no hay una dirección adicional que se ponga, no hay un código QR, absolutamente nada. Entonces, tu NID impreso ahora es tu DUI, el que está plastificado, el normal. Entonces, a veces, como ya nos hemos acostumbrado acá de andar tanto documento, que a veces queremos andar uno más, Ernesto. Y la gente decía, no, es que por si me lo piden, Pero eso pues provocó también que algunos se confundieran un poco, pero la homologación del DUI no es necesaria, excepción hecha para aquellos contribuyentes que, como dije, han tenido inconsistencias en sus datos. Ok, bueno, veamos para un esos poco. contribuyentes se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Para esos contribuyentes nada más. Ministro, ¿han habido variables en la designación del crecimiento, de las metas de crecimiento económico en el país? ¿Por qué razón? Claro. El Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, redujeron las previsiones de crecimiento de la economía global. De hecho, la previsión de crecimiento para Estados Unidos acaba de ser reducida nuevamente, además de la economía global, se redujo específicamente para Estados Unidos por parte del Fondo Monetario Internacional en un 2,3% menos de lo que se había previsto que creciera la economía para este año. Para el próximo año creo que es un 1% lo que ha previsto el Fondo Monetario Internacional para la economía estadounidense. Pero todas estas reducciones en las previsiones de crecimiento de la economía global también tienen una implicación para El Salvador. ¿Por qué? Porque si se reducen los niveles de demanda en la economía estadounidense, los productos que nosotros exportamos desde El Salvador hacia Estados Unidos probablemente también tengan una reducción en sus niveles de exportación. ¿Por qué? Pues si no compran producto allá, nosotros no podemos estar exportando para que estén en los estantes. Ningún empresario lo va a hacer. Entonces, esa previsión de reducción del crecimiento en economías tan fuertes como la estadounidense o la europea ha hecho que también se reduzcan las previsiones de crecimiento para El Salvador. Ahora bien, estas previsiones se elaboran, Ernesto, desde un escenario pasivo. Un escenario pasivo es aquel en el que el gobierno no toma ninguna medida para paliar la crisis que se genera en los países. Es decir, el gobierno está inactivo, pero como tú bien lo sabes y como lo he explicado en varias ocasiones en este medio, nosotros estamos tomando un papel totalmente activo en la planificación de la economía, saliendo con subsidios para el gas licuado, saliendo con un fondo de estabilización de precios para el precio de los combustibles. Entonces, estas medidas ayudan a que los niveles de crecimiento que ellos prevén pues no sean los mismos que nosotros estamos teniendo al inicio del año y también allá por junio del año pasado. Las previsiones de crecimiento de El Salvador eran de un 4% y terminamos creciendo un 10,3%. ¿Cómo lo hicimos? A través de las medidas que toma el gobierno, a través de la intervención y la inversión de fondos públicos en aspectos importantes que ayuden a generar crecimiento económico. Entonces, esa es la diferencia, Ernesto, y por eso es que se ha reducido. No es algo que dependa del gobierno salvadoreño, sino que son las afectaciones de la economía global como tal. Así es. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado y nos haya actualizado precisamente con esta información, particularmente la relacionada con el tema de los eurobonos, que es uno de los temas hoy en día que nos deja de expresar ciertas preocupaciones. Y la buena noticia que hemos tenido buenos ingresos tributarios en este primer semestre del año. Claro. Sí, Ernesto, también aprovecho a todos los televidentes para que estén pendientes. Este día vamos a la Fiscalía General de la República. Hoy es jueves de evasores. Vamos a presentar también casos ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado para continuar recuperando esos fondos que le pertenecen a todos los salvadoreños. Ok, muchísimas gracias, ministro. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.